Buenas noches, mi nombre es Delcy Luz Ticona Sevillano. En esta oportunidad voy a tocar el tema sobre la historia de la psicología en el Perú y en el mundo. Vamos a hacer una breve introducción sobre este tema. Como podemos ver, tiene un pasado muy largo. Como primer punto vamos a definir qué estudia la psicología. Como podemos ver, estudia las conductas y procesos mentales en general. Y la psicología proviene de dos voces griegas, psique, alma, logo, estudio. Quiere decir que estudia el alma. En la edad antigua, los trastornos mentales se pensaban que era por posesiones diabólicas. Así llegamos al siglo IV y al siglo V, conocemos a Sócrates y Platón, que contribuyeron al desarrollo de la psicología. Sócrates afirmaba que el hombre espiritual está sujeto a lo ético, y Platón definía como el cuerpo el vehículo del alma. A la Edad Media, el pensamiento europeo era dominado por el cristianismo, y las teorías greco-romanas seguían vigentes sobre pensar que los trastornos mentales eran por posesiones diabólicas. Así que tenían unas comisiones de pecados en la cual eran tratados con rezos y exorcismos. Así llegamos al Renacimiento en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se comenzaron a relacionar con los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y ya dejaron de relacionar con la moralidad del individuo. Y se popularizó más la psicología. A fines del siglo XVIII y se introdujo la frenología, que afirmaba que las funciones mentales del desempeño del tamaño de las áreas del cerebro. Algunos estudios también introdujeron el mermelitismo, atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a las acciones de la energía magnética sobre los fluidos corporales. Entonces estudiaban más lo que eran las energías. En el siglo XIX nace la psicología científica, aumento del conocimiento de la anatomía cerebral. Esta hizo que los procesos mentales se extendieran en mayor medida como consecuencia de la biología. En 1879 se fundaron por William Wurmber, se fundó el primer laboratorio de psicología experimental. En el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas, las principales de la psicología, como la psicoanálisis, Gestalt, etc. Se establecieron también bases del psicoanálisis y el conductismo. Llegamos al siglo XXI, el desarrollo de la ciencia y el comportamiento de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de la neurociencia, y el diálogo consta de la ciencia cognitiva en general y con las economías conductuales. Así llegamos al Perú. Mientras esto pasaba en el mundo, en el Perú podemos ver cómo se desarrollaba, y acá vamos a ver tres etapas. Los orígenes, seguidos por los orígenes, más los pioneros, hablaremos de los fundadores. Y la tercera etapa, que es la profesionalización de la psicología, donde la psicología empieza a ser independiente y formarse ya como una ciencia en la segunda mitad del siglo XX. En el Perú la psicología se inició en 1553, con la fecha que empieza a funcionar la Universidad de San Marcos, donde se implantó la filosofía hasta 1920. Los orígenes de la psicología en el Perú se remonta a la época colonial. En esta época colonial, que en las escuelas y las universidades se introdujeron todas estas sobre el psiquismo. Sin embargo, todas estas ideas, todos los conquistados trajeron los españoles también trajeron educación,
y su cultura de su país. Así que en el siglo XVII y el siglo XVI y siglo XVII hasta el siglo XVIII vivíamos totalmente como en la Edad Media. Así que en 1750, 1821 se convirtió en lo que se denominó la filosofía moderna, cuyas innovaciones académicas tuvieron repercusiones más allá de recintos universitarios. O sea, hubo un contexto social, no había aceptación. Así que en 1890 hasta 1920 llega el positivismo, el espiritualismo al Perú, rivalizando como dos posturas opuestas, como acá hay algunos representantes como Manuel González Prada, Luis Miro Quesada y Herminio Valdizán. Ellos como que hicieron una pausa a su proceso de investigación. En el espiritualismo encontramos a Mariano Iberico, Alejandro y Humberto Borja, quienes hablamos un poquito de los pioneros de la psicología en el Perú. Fueron Walter Blumenfeld, quienes adhirió las corrientes científicas a la psicología en este país. Estableció en la Universidad de San Marcos el primer laboratorio de psicología experimental, y Honorio Delgado, quien criticó la psicología experimental. O sea, los dos no había un acuerdo, eran opositores. Para la psicología debe estudiar la vida psíquica. Hubo grandes aportes a la psiquiatría, a la psicología en el Perú. Hermaldo Valdizán, médico especializada en psiquiatría, estudia las manifestaciones del comportamiento normal, patológica de los antiguos peruanos. Otros psicólogos se enfatizaron sobre ver el comportamiento de las etnias en esa época, ¿no? Aparte de eso, ver qué repercusiones traía la inmigración de los provincianos hacia la capital. Así que en 1953 llega la carrera de psicología a la Universidad Mayor de San Marcos. Y en 1957 se funda la Sociedad Peruana de Psicología. Y entre 1960 y 1990, la psicología como profesión tuvo que pasar desafíos, reconocimientos sociales, identidad profesional y mercado laboral. Todos estos acontecimientos sucedieron ¿para qué? Para que ahora tengamos la carrera de psicología en el Perú. Gracias.